es porque, bueno, en fin, era la Pero pena. tú con 17 años jugaste ya en el Atlético malagueño, ¿no? En Atleti malagueño empecé con 17 años, la temporada 52, 53. Y ahí pues tuve, pues fueron 3 temporadas. Y el resto, 8 temporadas más, estuve en el Málaga. Total, 11 ¿Siempre temporadas. jugaste de interior y mediocampista? No, allí a Málaga llegué yo en el malagueño de Marbella, llegué pues jugaba de volante y de interior. Y entonces luego fue ya Elenio Herrera, que fue el famoso entrenador italiano, que creo que nació en Estepona, después me enteré, no sé si por él o por... había nacido en Estepona, la madre había vivido en Estepona, muchos años, claro. Y entonces este hombre ya murió, para descansar pobre, pues fue el que me dijo de pasar al Málaga, y ya me pasó al Málaga. ¿Y con el Málaga fue con lo que hicisteis viajes a Tetuán, a Tánger, a Larache y todo eso? ¿Con el Málaga fue? No, más que con el Málaga fue con el malagueño. Ah, con el malagueño. Porque el Larache, el España de Tánger, el Tetuán... En el España de Tánger jugaba un primo mío, Campoy. Sí, ya me recuerdo de él, y me recuerdo de él, porque, sí. En fin, como han sido tantos jugadores los que han pasado claro. por mi vista. Lo que pasa es que, vamos, lo digo yo, mi primo ya ha fallecido, que en gloria esté, pero era bastante mayor que yo, pero lo que pasa es que, según me decía mi tía, de que por lo visto era un buen jugador también, y Campoy sonaba mucho. Sí, no, sí, Néstor Ramoní fue del Tetuán, y muchos jugadores del Ceuta, del Larache también, Montero, que jugó en el Málaga después, estuvo en el Larache, que era la mujer del Larache. Y oye, yo tengo unos recuerdos, cuando me hablaste de Tánger, me sentí muy atraído, porque es que Tánger entonces era una población muy internacional. Allí, aquello sí, era una maravilla. Había una vida, algo fuera de serie. Era una maravilla, eso es serio. Y Tetuán era una capital, porque, en fin, yo de Marruecos, que tengo los años esos además era últimos, justo al contrario, entonces realmente allí no había pobreza de ninguna clase, nada, y sin embargo nada. Hoy es justo al revés. Y traíamos de cositas, de barritas de labio, de esto, lo otro, sí. que compramos. De claro, los indios, sí. De los tiendas de indios allí, que tenían de todo, además. Yo tengo un recuerdo maravilloso, de verdad. Y las tiendas de los indios tenían de todo, y los bacalitos también tenían de todo. ¿Qué pasó en Ceuta una vez, que tienes una anécdota? Ah, pero eso me parece a mí que fue con el Málaga, me parece a mí que fue. Porque resulta que cuando vino el Ceuta a Málaga... Que granizó piedra, ¿no? Granizó piedra. Sí. Jugaron los hermanos Ayala, que jugaban, y otro más también, que es muy amigo mío, que va a ser representante ahora. Y entonces pues yo jugaba de defensa y hacía unas entradas, porque yo, en fin, tenía unos 80... Es que eras alto, eres muy alto, sí, mejor dicho. Y luego, pues, en fin, éramos ágil, muy deportivo, siempre ha sido de chiquitillo. Y claro, yo daba unas entradas a los extremos, que eso era entrada, pero de verdad, no de esta patada ni nada. Y claro, pues lesioné a una Ayala, lesioné a otro. Y cuando fuimos de vuelta el segundo partido, pues me tuve que quedar en el Hotel Atlántico. No me digas. Me tuve que quedar encerrado porque había un grupo de 30 o 40 personas en la calle. Y los más fanáticos, me imagino. Que no había forma de salir. Y no pude comprar nada de nada. No me digas. No pude comprar. Un abucheo que me dieron allí en el campo. Y luego luego no pude salir. Solo porque marcaste bien la primera vez, ¿verdad? Sí, porque tenía un recuerdo, como fueron muchos también de Ceuta a Málaga, por no ver el partido, pues tiene un recuerdo muy malo de mí. Bueno, pues vamos a pasar ya al año 55, que es cuando Málaga pasa a segunda división, ¿no? Sí, Málaga estaba en segunda, y luego dentro de esas temporadas que tuve, tuvimos la desgracia de bajar a tercera, que fue el año que me casé, bajamos a tercera, jugamos, subimos a segunda y después subimos a primera. Fue todo seguido, fue una suerte. Pero mira el monitor, por favor. Ah, pues sí, este era el cuarteto defensivo, que está en Angelillo, que es de Málaga, el que está al lado mío, a la derecha. Portalé también, que era valenciano. Y luego el otro, no me acuerdo el nombre, pero también jugaba de defensa lateral. ¿Cómo está el campo, eh? Sí, no, increíble, abarrotado. El campo se llenaba, el campo había una afición. Es que es increíble. Es que ha cambiado mucho, los tiempos han cambiado mucho en el sentido de la televisión, de muchas cosas, de muchos extranjeros. Antes pues teníamos a Benmaré y a Benavides. Eso es cierto lo que estás diciendo. Sí, antes había nada más para dos extranjeros. Y nosotros en el Málaga pues hemos tenido pues, quizás 2 o 3. 2 jugaban y uno menos se quedaba, pero... Lo cual tiene más sentido, porque las canteras eran propias de aquí. En el Málaga antiguo, yo me acuerdo del malagueño, que jugaba Gutiérrez, que también era moreno,
y Rodríguez. Y eso me imagino que abarataba el fútbol, claro, porque los costes eran otros. Figúrate, el fútbol entonces, yo empecé en el malagueño, que fueron de sueldo 350 pesetas. Fíjate. De sueldo. Fíjate. Y yo decía, gano menos con Guardia Civil. Ahora tenía 17 años. Es increíble lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, sí, y entonces me tuve que ir a parar a la casa de mi tía María, una hermana de mi padre. Porque no te daba para más. Al lado de Carmita Romero, que ya te lo comenté, Sí. en la Plaza de Merced, pues allí estuve un año o dos, que ya me hice un poquito más suelto en Málaga, y ya me fui a una pensión. Pero ya te digo, el sueldo que teníamos era muy poco, ni ficha ni nada. Y así, ya pasaba al Málaga, pero al final, ya te digo, al final me retiré yo del fútbol. ¿Y los traspasos entonces qué se hacían? ¿Por nada y menos? No había nada. El traspaso, había intercambio de jugadores, pero sin dinero. En aquel tiempo no había como hoy. Hoy hubo, estando en el Málaga, sí, porque Lenio Herrera, yo le gustaba mucho como defensa central, no sé, le gustaría mi potencia física. Te quiso llevar al Atlético de Madrid, exactamente, el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que no hubo acuerdo porque yo no tenía entonces alguien que me llevase todo el papeleo. Sí, un manager o alguien. Sí, y claro, pues el Málaga le pidió 1 millón y el Atlético de Madrid daba 800.000 pesetas por mí, por el traspaso. Existía eso más o menos. Y solo por esas 200.000 no se hizo. Por esas 200.000. Si yo ya te gané, yo hubiese tenido un poco de vista comercial, me voy a un banco, le saco el dinero, o busco a alguien que me lo empreste, que se lo hubiese dado enseguida. Lo hubiera recuperado de inmediato. Porque al firmar el Atlético de Madrid hubiese firmado, claro, por eso por 500, 800, 900.000 claro pesetas hubiese firmado. Claro. Eso fue en el 57, por ahí más o menos, 56. Fíjate qué cosa, por tan poca cantidad y verdaderamente. Esa foto que tenemos en el monitor, ¿a qué corresponde? Pues esa corresponde, que yo era entonces capitán del Málaga, pues un partido, no sé con qué equipo sería, si Levante, de Blanco, en fin, un equipo de segunda, y el trío arbitral entonces, que eran 3, no era como ahora que hay otro en la línea de fuera que va también señalando, pero pues, son recuerdos muy bonitos. 8 temporadas en el Málaga. 8 temporadas, Casi nada. Pues fíjate, 3 en el malagueño y 8, total 11 temporadas, que fueron 10 años. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos? Pues recuerdos tengo muchísimos, porque la vida de futbolista es muy bonita y muy alegre. Los viajes, aunque se pasan malos apuros, cuando se pierde. ¿Cómo hacíais los desplazamientos? Porque, es decir, bueno, me imagino que tampoco habría demasiados medios, ¿no? Tengo un recuerdo de un desplazamiento que hizo el Málaga en avión a Tenerife, y entonces pues se estrelló el avión con una ¿Qué me dice? Sí, se estrelló el avión al aterrizar con una casita pequeñita, y la única muerte, porque el avión se partió por la mitad, yo no fui, lo había soñado, se lo comenté a mi mujer. Fíjate. Y a mi madre se lo comenté, digo, he soñado que el avión se ha estrellado. Al otro día la prensa, y entonces murió la señora que había en la casita pequeña, pues la única que murió, la única. El avión se abrió por la mitad, entonces los jugadores se vinieron en barco, después tuvimos que ir a jugar en barco, ya íbamos en barco. Y ya fue Te protegió Dios, ¿eh? Sí, tenía una lesión de la muñeca o de algo, tenía una lesión, no fui. Hay que ver. Y lo soñé. Estas cosas fue quizás el primer... ¿Cómo se ve la mano de Dios? Sí, no sé. Veces. Y el avión se abrió por la mitad y salieron todos perfectamente. No hubo ninguna víctima. Antonio, estamos en televisión, nos debemos a nuestros patrocinadores, vamos a volver en un momentito, no se me marchen porque es un segundo nada más, que estamos de nuevo con ustedes.